Vamos a continuar con nuestro curso de CSS avanzado y hoy vamos a tocar el tema de las unidades. Bien, hoy vamos a tocar el tema de las unidades. Soy Jack Lyon y bienvenido nuevamente al curso de CSS avanzado, hoy con un tema sumamente importante. Pero antes recuerda estar suscrito al canal, activa la campanita para estar al tanto de este y los demás episodios que están por venir. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, es bueno saber con las unidades en CSS que en este episodio vamos a ver tres tipos, pero vamos a hacer más énfasis en dos principalmente. En este caso con las unidades absolutas y las unidades relativas. Este último tomará la parte central de este episodio. ¿Y por qué? Bien, vale la pena mencionar que las unidades absolutas en realidad es una medida fija que no cambia, que no depende de ningún otro factor. Al llamarlo de esa manera quiere decir que es único, que no depende de acciones externas. ¿Ok? Y de hecho es muy fácil entender CSS desde este punto de vista. ¿Y eso a qué se debe? Bien, acá hay una tabla con las unidades absolutas con algunos valores que en realidad no lo hemos visto, ya que principalmente en CSS utilizamos la unidad del píxel. ¿Ok? Entonces, de esta manera es más fácil entender el uso de guías de estilo a partir de esta unidad. Es por eso que es muy conveniente aprender CSS con este tipo de unidad absoluta. Pero más adelante, cuando ya tenemos mayor experiencia, es bueno aprender ya las unidades relativas. ¿Y qué es eso de las unidades relativas? Bien, una unidad relativa depende de algún otro factor. Ahora sí es lo contrario de lo absoluto. En este caso depende de la resolución, ya que con eso vamos a tener los elementos flexibles. Y eso es muy bueno. Recuerda que el objetivo de una página web es que se adapte a cualquier tipo de pantalla. Y eso lo vamos a hacer con mayor facilidad con las unidades relativas. Vale la pena mencionar que cuando ya veo este tipo de elementos, quiere decir que vamos a hacer páginas un poquito más complejas y también más agradables visualmente. Pero eso también quiere decir que va a haber un esfuerzo al momento de aprender esto. De hecho es algo muy confuso al principio, pero no te preocupes. Acá en Jack Lyon vamos a hacer que esto sea muy sencillo de comprender. Y bien, vamos a pasar a la práctica, pero antes es bueno mencionar algunas unidades de este tipo. Por ejemplo, EM y REM es lo que vamos a hacer mayor énfasis con este tema de las unidades relativas. El tema del porcentaje ya lo habíamos visto en anteriores episodios, por tanto nos vamos a enfocar en EM y REM. Y bien, entonces vámonos ahora sí a la parte práctica. Si bien este tipo de conceptos es muy complejo de entenderlo, con dos ejemplos sumamente sencillos vamos a tratar de entender este punto con mucha facilidad. Bien, acá en HTML lo primero que vamos a hacer es generar, como dice el concepto, unidades relativas dependen de algún otro factor. ¿Ok? Ese otro factor quiere decir que generalmente tiene que ver mucho con el tema de herencia. Para entender este tema de herencia vamos a pasar al siguiente ejemplo. En este caso voy a tener mis elementos de manera centrada, entonces acá voy a escribir center y acá voy a generar un contenedor con el nombre de padre, ¿ok? Con referencia al tema de la herencia. Bien, dentro de este contenedor padre voy a poner una referencia, soy padre, ¿ok? Así de manera sencilla. Bien, vamos a continuar abajo y vamos a generar otro contenedor. Este contenedor vamos a poner como referencia el nombre hijo. Muy bien. Como está heredando del padre, entonces como referencia acá voy a poner soy hijo. ¿Ok? Así simplemente. Si bien con CSS podemos hacer que esto se vea más grande, lo que voy a hacer es realizar acá un clic y voy a incrementar el tamaño para que lo puedas ver mejor. ¿Ok? No es obligatorio, simplemente para que puedas ver el video con mucha facilidad. Bien, vamos a ir a la parte que nos interesa, al CSS. Vamos a llamar al padre. Y para que esto funcione, recuerda que estos elementos de unidad funcionan principalmente en texto. Entonces acá, para poder utilizarlo,
voy a escribir la palabra font size para el tamaño. En este caso, el tamaño que voy a determinar para el padre que sea en píxeles para que puedas entenderlo. Ok, perfecto. Como está heredado, ambos elementos sufren el cambio. Pero acá viene la parte más interesante. Voy a llamar al hijo. Y dentro del hijo nuevamente voy a poner el font size, pero con el cambio de unidad. En este caso, el valor tiene que ser pequeño. Un ejemplo sería 1.5 EM. Ok. Y como notaste, el hijo se puso más grande que el padre. Y eso que está heredado. ¿Por qué? Recuerda que EM está dentro de las unidades relativas. Las unidades relativas dependen de algún otro factor. En este caso, por tema de herencia, depende de la clase padre. Pero ¿por qué se hizo más grande? Vale la pena mencionar que con el tema de compartir alguna dependencia de otro factor, es bueno saber que este 1.5 se está multiplicando con 20. Para eso, voy a traer la calculadora y vamos a multiplicar el valor de 1.5 del EM por 20. El valor es 30. Si reviso la tabla, el EM tiene como referencia el tamaño de fuente establecido en el navegador. ¿Qué quiere decir esto de establecido en el navegador? El navegador, ya sea Chrome, Firefox, Opera, etcétera, etcétera, tiene un tamaño mínimo para el texto en este caso, que toma como aproximación 16 píxeles. Ese es el tamaño mínimo, ¿ok? 16 píxeles que viene como referencia en cada uno de estos navegadores. En este caso, no estoy tomando como dependencia ese 16 píxeles, porque acá, el que está tomando como referencia, como dice acá nuevamente el texto, como factor, es el padre. El padre ya tiene definido un tamaño, es 20 píxeles. Entonces el hijo depende del padre, ¿ok? Entonces es por eso que estoy multiplicando 20 por 1.5 y el resultado es 30 píxeles. Y si aún así sigues desconfiando, voy a poner un ejemplo acá. Voy a poner div. Voy a poner acá la palabra ejemplo para que lo veas mejor. Acá voy a poner soy hijo nuevamente. Como está heredado al padre, toma como referencia a los 20 píxeles. Es por eso que tiene el mismo tamaño. Pero el objetivo es validar este 30. ¿Ok? Para que me creas. Entonces acá voy a llamar a ejemplo. Y voy a poner esa referencia. Font size, en este caso, con los 30 píxeles de la multiplicación. Ok, entonces acá voy a poner 30 píxeles. Y notarás que tanto el hijo y ejemplo tienen el mismo tamaño. Solamente que hijo está en la unidad EM 1.5. Ejemplo, en este caso, para que notes que realmente tiene el tamaño ya convertido en píxeles, sería 30 porque estoy multiplicando padre e hijo. 20 por 1.5. Si el padre en este caso no existiera con un valor determinado, entonces tomaría, como dice acá, como referencia el tamaño del navegador, que como te mencioné es 16 píxeles. Bien, entonces de esta manera entonces utilizamos este tipo de unidad, ¿ok? EM. Pero también hay algunas desventajas. Por ejemplo, voy a quitar acá el contenedor del ejemplo, ¿ok? Porque ya no es útil. Pero ¿qué te parece si heredamos varios hijos? Entonces acá voy a poner div.hijo. Muy bien. Y acá voy a generar soy un nuevo hijo. Y es más grande. Para que lo veas mejor, voy a disminuir acá el tamaño a 200. Ok. Voy a generar acá otro contenedor con la misma referencia, hijo. Muy bien, entonces acá voy a poner futuro hijo.
y se hace más grande. ¿Por qué? Porque en este caso el tema de la herencia está tomando como referencia el hijo que ya tiene un valor definido que era 30. Entonces estoy duplicando el tamaño. Y eso no es muy conveniente cuando quiero trabajarlo de esta manera. En ese caso sería conveniente cambiar de unidad a rem. El rem, y acá hay un valor establecido, un rem es el tamaño fuente de raíz. Recuerda que los relativos toman como dependencia un factor. En este caso, mira lo que voy a hacer. Voy a cambiar acá con un valor también pequeño para el rem, por ejemplo 2 rem. Y automáticamente estos elementos que están heredados con el mismo nombre mantienen el mismo tamaño. Ok, más adelante vamos a ver qué tamaño tienen, pero no está uno más grande que el otro. Todos están generalmente del mismo tamaño, exceptuando el padre. ¿Y eso a qué se debe? Acá en el concepto de la tabla dice lo siguiente: el rem toma como referencia el tamaño fuente de raíz. El tamaño fuente de raíz recuerda que es 16 píxeles. Entonces en realidad si multiplico acá 20 por 2 da 40, pero acá el texto no mide 40, mide 16 por 2, que en este caso debería ser 32. 16 por 2. Recuerda que el 16 es el tamaño que viene por defecto en mi navegador y el 2 viene de acá, de esta unidad, 32. Ok, entonces yo sé que estos elementos valen 32, independientemente del valor del padre. Y eso también lo podemos comprobar. Para hacer las cosas más sencillas, voy a copiar el hijo, acá nuevamente. Pero acá voy a cambiar de nombre por ejemplo nuevamente, para que me creas. Muy bien. Y acá voy a llamar punto, en este caso ejemplo. Muy bien. Font size con el valor que te mencioné, tomando como referencia el tamaño que viene por defecto. Entonces acá voy a poner 32 píxeles. Muy bien. Si fuese acá con referencia al padre, debería ser 20 por 2, 40. Entonces mira, si acá cambio 40, obviamente es más grande. Entonces en este caso, para que todo esté de manera general, estoy utilizando la unidad rem, ok, pero con el valor que te mencioné, multiplicado por el tamaño que viene por defecto, 32. Ok, 16 del navegador más el valor que estoy otorgando para la unidad. En realidad no hay algo mejor entre em y rem, no es una competencia, va a depender mucho de lo que quieras hacer. A veces es muy importante únicamente utilizar em, pero en algunas oportunidades también, si quiero generalizar los elementos con rem, es más que suficiente. Pero eso lo vamos a ver precisamente en este episodio en combinaciones algo interesantes cuando hagamos nuestra práctica el día de hoy de manera avanzada. Muy bien, entonces de esa manera funcionan tanto las unidades relativas, tanto en em como en rem. Bien, voy a borrar todo esto que tengo acá. Voy a poner todo en su lugar. Ok, esto también lo hice más grande para que lo puedas ver mejor. Voy a dejarlo tal como viene por defecto. Y vamos a finalizar con una unidad extra. En este caso, las unidades flexibles. ¿Y qué conocemos con ese nombre? Generalmente cuando tocamos el tema de las unidades flexibles nos referimos al viewport. ¿Ok? Que en realidad es un porcentaje concreto del tamaño específico que tengamos en la ventana del navegador. ¿Ok? Has debido notar que hay páginas web que ocupan todo el espacio del navegador y cuando lo vas haciendo más pequeño tiene un determinado tamaño dependiendo a la dimensión del navegador. Precisamente en eso nos vamos a basar para las unidades flexibles, que también tienen una tabla. ¿Ok? Con estos valores. Pero en este episodio vamos a hacer más énfasis en los elementos que generalmente son más usados, BW y BH. En este caso tienen que ver mucho con el ancho, ¿ok? View ancho y aquí veo high para la altura, ¿ok? Tal como lo puedes ver acá.
¿ok? Y también el porcentaje que ocupan de nuestro navegador. Entonces vamos a hacer una práctica sumamente interesante para que entiendas cómo funciona eso, y vamos a generar una página muy dinámica de una manera sencilla precisamente en este episodio. Entonces manos a la obra. Nos venimos acá a HTML rápidamente. Bien, para nuestro ejemplo de este episodio vamos a generar acá un contenedor para el contenido. Yo lo voy a llamar así, cont. Perfecto. Acá precisamente voy a agrupar mis elementos en una caja. Entonces acá voy a tomar ese nombre como referencia. Caja. Todo lo que contiene la caja estará dividido en dos bloques. Entonces acá sería bueno que también utilice otro contenedor, por ejemplo, para dividir un determinado segmento. En este caso yo lo voy a determinar con el nombre de col, haciendo alusión a columna, ¿ok? Para un determinado bloque. Perfecto. Bien, acá ya voy a añadir, ¿qué te parece? Un título H1. También lo voy a representar mediante una clase, el contenido que tiene un título. En este caso voy a utilizar la palabra title. Ok, perfecto. Como referencia, ¿qué te parece si generamos una página web? Ok, en este caso para gatos, tienda de gatos, o mejor dicho, tienda para gatos. Perfecto. Ya puedes ver acá el resultado. Voy a ver que todo lo tenga en su lugar. Muy bien. Para que lo veas mejor, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Muy bien. Vamos a seguir en este caso dentro de columna. Y acá voy a generar un párrafo. Entonces este párrafo también lo voy a identificar mediante una clase para el contenido, donde voy a tener texto. Ok, lo voy a llamar de esta manera. Acá lo voy a rellenar con texto falso. Perfecto, nada del otro mundo. Muy bien. Vamos a continuar con más. Y dentro de esta otra columna, lo que voy a poner es ya un botón para activar alguna acción. Entonces acá voy a generar una etiqueta de enlace. Ok, yo lo voy a llamar BTN. Muy bien, obviamente no me va a llevar a ningún punto, pero voy a poner como referencia alguna frase. Compra ya, únicamente para llamar la atención. Ok, de hecho ya lo puedes ver acá. Ahora voy a dividir otro bloque con la misma referencia, div, en este caso class call. Y te estarás preguntando el por qué lo estoy llamando así. Recuerda que acá lo que voy a hacer es que cada uno de los elementos hereden una propiedad. En este caso, contenedor tiene como referencia caja, y caja va a tener dos bloques importantes. Esto, ok, con el mismo call, donde voy a tener el texto, y otra clase con el mismo nombre, haciendo alusión al ejemplo de padre e hijo, pero acá vamos a variar el contenido. En este punto lo que yo voy a traer es una imagen, ok. En ese caso te dejo acá una imagen como referencia en la descripción. Yo ya lo tengo y lo voy a añadir al proyecto. Es un gatito. Voy a utilizarlo acá como referencia. Entonces voy a llamar al gato img. Muy bien, voy a escribir acá gato. En este caso es agora.jpg. Vamos a esperar un poquito que cargue. Y si no carga, vamos a ver el porqué. Agora. Muy bien, acá es con barra baja. Vamos a volver a revisar. Y como notaste, la calidad de la imagen del gato es muy nítida y grande. Entonces vamos a adecuar el tamaño tal como lo vimos en anteriores episodios. De hecho, sería bueno que esta imagen también lo relacionases con un nombre en característico. Por ejemplo, con la propiedad de clase. Yo lo voy a llamar así, contenido, en este caso img. Muy bien. Por el momento creo que es todo lo que vamos a hacer acá en HTML. Y vamos a irnos directamente a la parte que nos interesa, el CSS. Ahora, muy bien. Recuerda que estamos viendo el tema de unidades absolutas, relativas y también en este caso flexibles. Es bueno determinar una condición
como ya te mencioné, que el tamaño que toma como referencia mínimamente es 16 píxeles por defecto cada navegador. Esa propiedad la encontramos en la etiqueta HTML. Ok, entonces es bueno que llamemos esta etiqueta de manera general. Por ejemplo, voy a llamarlo acá, y dentro de este selector lo único que voy a decir es lo siguiente. Por ejemplo, que haya una distancia. Para eso voy a poner acá un linen height con un valor pequeño, 1.6. Muy bien, para que esto aún más se entienda y que notes que es de manera general, voy a especificar un tipo de fuente, en este caso que sea Verdana. Ok, muy bien, eso de manera general únicamente. Perfecto. La imagen, como notarás, ocupa bastante campo, entonces voy a tratar ya de configurarlo de manera sencilla. Para eso únicamente voy a llamar a IMG, voy a poner un ancho para controlarlo del 100% para que ocupe el tamaño de mi navegador. Está funcionando sin ningún problema. Bien, ¿qué más podemos poner acá? No estaría de más poner acá un height como de costumbre de manera automática. Perfecto. Vamos a irnos a la parte de la caja, ok, que engloba ciertos elementos dividido en dos columnas con el mismo nombre. Entonces acá voy a llamar a caja. Muy bien, ¿qué vamos a poner en caja? En primer lugar voy a poner un display, en este caso que sea obviamente flexible, flex. Perfecto, como notarás los elementos ya se van acomodando. Del 100% de mi navegador, entonces acá voy a poner que la distancia mediante el ancho ocupe el 90%. Ok, la caja ocupa el 90% de mi navegador. Para determinar eso mediante un valor exacto, podría hacerlo de la siguiente manera. Un max width de 960 píxeles. Okay, por poner un tamaño únicamente. Y así estoy determinando un tamaño a partir de un valor ya absoluto. Ok, vamos a mezclar todo lo que acabamos de aprender en este episodio. Por ejemplo, acá en lo normal, lo que acabamos de hacer en cada uno de los episodios es poner un margin con valores, por ejemplo 0 por defecto y acá de manera automática para no tener ningún problema. Y así los elementos los tengo de manera centrada. Ok, yo lo voy a dejar ahí. Voy a tratar de acomodarlo esto por acá. Y acá creo que es todo lo que vamos a hacer dentro del selector de la caja. Ahora vamos a hacer énfasis en las columnas. Tengo dos. Ok, uno con la imagen del gato y otro con texto. Entonces en ese caso con el tema de la herencia, ahora sí vamos a ver valores ya con lo que aprendimos el día de hoy. Por ejemplo, yo voy a llamar a la columna de manera general a ambos y voy a hacer que estos elementos sean flexibles. Ok, lo estoy activando de esa manera. Como notarás, nada del otro mundo, muy sencillo. Pero acá viene el detalle. Voy a poner un padding, pero ya no de la manera tradicional que hemos aprendido en todos los anteriores episodios. Por ejemplo, voy a mantener el 0 de manera automática, pero acá ya no voy a poner un valor en píxel. Vamos a hacer uso ya de los valores que hemos aprendido, en este caso EM. Ok, recordando que acá con los valores relativos EM es el tamaño fuente establecido por el navegador. Recordemos que en este caso la columna, tengo dos, imaginemos que dice hijo, ok, tomando el ejemplo anterior, caja en este caso tomaría el papel de padre. Como notaste acá en caja, no estoy determinando un tamaño o una distancia. Entonces acá toma como referencia, recuerda el tamaño que viene por defecto, que sería 16 píxeles. Entonces acá voy a poner un valor pequeño para que no afecte el contenido que tengo acá. Por ejemplo, podemos distinguir acá el título, entonces voy a llamar al título con H1. De hecho, lo único que voy a hacer acá para no confundirnos es otorgar un color. Okay, por ejemplo, voy a utilizar un color oscuro fuerte. En este caso yo voy a seleccionar este para variar un poco, un verde algo diferente. Muy bien. Y otro detalle importante también sería el botón.
Acá lo tengo identificado con btn. Acá voy a llamarlo .btn. ¿Qué vamos a poner acá? En primer lugar vamos a darle un determinado espacio con un display. En este caso que sea en línea de bloque. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a quitar esa línea con un text decoration none. Vamos a otorgar un color. El texto yo lo voy a tener de color blanco. De hecho va a desaparecer. Para poder verlo vamos a poner un color de fondo, un background. Como referencia voy a tomar este color. Entonces lo único que voy a hacer es copiar esto, control C, y lo voy a pegar acá. Ok, recuerda que estamos aplicando todo lo que vimos en los anteriores episodios. Perfecto, como notaste lo tengo muy pegado el fondo con mi texto, entonces es necesario poner un padding. Recuerda que en este episodio vamos a utilizar otro tipo de medida, en este caso M es el elegido del día de hoy. Entonces acá yo podría decir mínimamente un M y ya tengo una distancia específica. Si quieres tomar mayor distancia, entonces por un extremo yo podría decirle que ocupe 4 EM. Ok, recuerda que en este caso estamos tomando como parámetro el tamaño del navegador, que viene en 16 píxeles. Ok, de esa manera se ve mucho mejor. De hecho, como notarás, se está adecuando. Muy bien, vamos a continuar. Voy a tratar de ordenar mejor los elementos. En este caso también diferenciarlo poniendo un color de fondo. Todo el contenido obviamente lo tengo acá en caja, pero para manipular el total necesariamente necesito trabajar con cont. Entonces acá voy a llamar a cont. Muy bien, y en este selector, como te mencioné, lo único que voy a hacer es cambiar el color. Para hacer esto un poquito más interesante, vamos a hacer un degradado. Ok, en este caso que comience del lado left. Ok, to left. Vamos a poner dos colores acá para que lo veas mejor. En este caso voy a utilizar el color que tengo acá como referencia. Voy a copiarlo, control C, y voy a pegarlo acá. Para que esto funcione, acá falta una coma. Ahora sí, lo voy a pegar. Lo separo con una coma. Voy a utilizar un color más claro para hacer el degradado. Por ejemplo, un like cyan. Ok, de hecho ya puedes verlo. Ok, ahí lo tienes. Se va adecuando. Pero hay un espacio acá. Vamos a tratar de corregirlo. Por el momento, en este punto, dentro de este selector, podríamos otorgar un padding. Ok, pero un padding a lo distinto. Recuerda que en este último punto te mencioné que vamos a ver el tema de unidades flexibles. Las unidades flexibles tienen que ver mucho con el viewport. El viewport es el contenido de nuestro navegador, todo lo visible, ok, en pocas palabras. Ahora, es un porcentaje concreto del tamaño específico que tenemos de la ventana del navegador. En este caso, la ventana de mi navegador ocupa este tamaño, ok. Y eso va a depender mucho de cómo lo estés haciendo, pero en este caso yo lo voy a acomodar a este tamaño. Recuerda que en este caso, para manejar este tipo de proporción, utilizamos unidades flexibles. Acá hay algunos, pero vamos a hacer énfasis tanto en este caso con referencia al ancho como con referencia a la altura. ¿Qué es más conveniente utilizar acá? Como notarás, acá tengo un problema más que todo con la altura, porque el ancho ocupa el total de mi navegador. Entonces voy a manejar en este caso la unidad de altura, viewport height, VH. Entonces acá voy a probar con algún valor, por ejemplo 10 VH, y como notaste está funcionando. Acá voy a poner el valor de 0 para hacerlo de manera automática. Ok, se ve muy bien, pero hay un espacio que no me está gustando. En ese caso, de manera particular, vamos a llamar directamente la altura, el height. Y acá lo normal es que si vamos a llamar al height de altura, es muy importante que utilicemos el height, el viewport height,
al 100%. Para mencionar eso, lo único que hago es escribir 100, haciendo alusión al todo, y el tipo de unidad, en este caso, que ocupe el 100% de la altura. Como notarás, no pasa ningún problema. Entonces, por ejemplo, si acá yo quiero hacer algún cambio, entonces acá podría llamar, de hecho acá directamente podría hacer el cambio. Por ejemplo, obviamente acá está ocupando todo el ancho. View con referencia al ancho, no vamos a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si acá pongo 80? Entonces va a ocupar el 80% de mi navegador. Pero en este caso, como estoy llamando el height, voy a cambiarlo por el width. Okay, y ocupa el 80%. Entonces de esa manera vamos a controlar la dimensión, en este caso del contenido total, que yo lo tengo representado con la palabra cont. Ok, pero en este caso el problema no era la anchura, el problema era la altura. Entonces acá nuevamente voy a poner todo en su lugar. Voy a poner un height que ocupe el 100% con la unidad view por height. Como notaste, ocupa el total. Ok, entonces a eso nos referimos con las unidades flexibles. Si quieres puedes mejorar la imagen del gato. En este caso recuerda que a imagen yo lo tengo identificado mediante una clase de nombre cont-imagen. Entonces acá voy a llamarlo .cont, ok, img. Y en este caso, ¿qué te parece si hacemos un efecto de sombra? Entonces acá podría poner un box shadow. Ok. Y en este punto obviamente no vamos a trabajar con esas unidades, sino con absolutas. 3 píxeles a un lado, al otro extremo también. Ok. Para hacerlo más profundo, entonces podría poner un valor más alto, 25 píxeles. Se ve bien. Y al otro extremo, 5 píxeles. Recuerda que al poner más puntos, controlamos todas las dimensiones de manera individual. Ok, para que esto funcione no estaría de más poner un tono RGBA. Acá el valor de 0, 0, 0. El único cambio que vamos a hacer acá es en el alfa. Ok, donde viene la parte del degradado. Por ejemplo, con 0.5 es más que suficiente, creo yo. ¿Se ve bien? Vamos a revisarlo. Perfecto, pero aún vamos a hacer utilidad de lo que estamos aprendiendo, las unidades flexibles. Por ejemplo, con el título. El título yo lo tengo también en un H1, pero con un nombre específico, cont title. Entonces voy a llamarlo de esa manera. .cont title. Perfecto. Primeramente vamos a dimensionar el tamaño, font size. En este caso, para que esto se vea más elegante dependiendo del tamaño del navegador, es un principio de las unidades flexibles. Ok, vamos a utilizar un valor, en este caso con referencia al ancho. Eso quiere decir que a medida que voy acomodando el tamaño del ancho de mi navegador, el título debería cambiar. Mira, por ejemplo, voy a tomar como valor 8 viewport width y el texto es aún más grande, pero mira, voy extendiéndome y el texto aún se hace más grande. Voy a tratar de controlarlo mejor otorgando otras propiedades, por ejemplo que line height, ok, tengo una separación de 1 únicamente. De esa manera los tengo un poquito más pegados. Ok, perfecto. ¿Qué más? Por ejemplo, voy a hacer algún tema de transformación. Entonces acá voy a poner text transform. En este caso con propiedad uppercase para no tener ningún problema. Para poder controlarlo no estaría de más poner un margin. Ok. Por ejemplo, por defecto yo podría mantener así 0,0 ambos lados. Y tengo el efecto de una manera muy llamativa. Pero también podrías utilizar un valor más pequeño, pero recuerda que en estos puntos del margin y del padding estamos trabajando con la unidad de M, entonces podría tomar esa referencia, por ejemplo con un valor muy pequeño,
0.25 em. Ok, entonces se va a adecuar al tamaño que estamos poniendo, tal como lo puedes ver. Se ve bastante interesante. Ahora, con referencia al contenido del texto también lo podemos hacer. Voy a revisar ahora mismo dónde lo tengo eso y cómo lo tengo clasificado. Con la clase context. Entonces voy a llamarlo, ya para terminar, porque esto se nos está haciendo muy largo, con guión text. ¿Qué vamos a poner acá? Primeramente la fuente, ¿ok? El tamaño de la fuente. En este caso estamos determinando con este valor m. Entonces acá podemos utilizar un valor, recuerda, no muy alto. Por ejemplo 1.2 m para variar un poquito. Muy bien. Vamos a poner acá un line height con un valor un poquito más grande para que tenga un poquito más de separación. 1.7. ¿Ok? De hecho me parece muy grande. Voy a poner 1.5 por defecto. Muy bien. También sería bueno añadir un margin para que se acomode cada uno de estos elementos siguiendo la misma idea. 0,0 para no tener ningún inconveniente. Y acá un valor pequeño pero con la unidad em. En este caso voy a tomar como parámetro el valor de 1.5 em. Muy bien. Vamos a ver si se adecua. Se ve bastante bien. Y para que se vea más elegante, entonces tendríamos que utilizar acá propiedades de Responsive Web Design. Pero por el momento creo que es suficiente. Hemos aprendido bastantes cosas en este episodio mediante un ejemplo práctico y viendo la utilidad que al cambiar los elementos por m en vez de píxeles tenemos este tipo de efectos para adecuar los elementos dependiendo del tamaño del navegador. Y bien, eso sería todo y nos vemos en la próxima, en los últimos episodios de este curso donde vamos a ver cosas avanzadas. Si bien a este punto de las unidades aún puedes tener algunas dudas, no te preocupes, a medida que vamos llegando a los episodios finales vamos a pulir esos detalles con los ejemplos que te vamos a mostrar. Y bien, ahora sí, eso sería todo y nos vemos en la próxima.